Muy bien, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema denominado ángeles y demonios, espíritus activos en nuestra guerra espiritual. Como nosotros vemos acá, los ángeles y demonios participan en una guerra espiritual. Pero ¿cuáles son los orígenes de esta guerra espiritual? Recordemos, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, que todas las cosas fueron creadas por Dios, visibles e invisibles. Y dice las escrituras que cuando en ese primer Edén, el cual vamos a denominar ese primer Edén celestial, donde está el trono de Dios, donde está todo su reinado, la palabra dice que habían seres espirituales encargados de ministrar directamente al Señor. Mas hubo uno que se considera, según Ezequiel capítulo 28, que era el principal, que en este caso se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Ese Lucero, como lo explica en Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 12, se subordinó a Dios, se quiso hacer como Dios, sentarse en el trono de Dios y ser Dios y aniquilar a Dios. Mas Dios no comparte su gloria y expulsó a Lucero junto con la tercera parte de ángeles que se aliaron con él, que hicieron contrataciones y negociaron con el poder delegado que Dios le había otorgado. Dice las escrituras en Apocalipsis 12 que los ángeles del Señor lucharon con estos ángeles y estos ángeles que se rebelaron contra Dios fueron vencidos y lanzados a la tierra. El mismo Señor Jesús en Lucas 10, versículo 18 dice que veía caer y lo vio caer como un relámpago, ¿verdad? Entonces, de una vez que Lucero de la mañana es desalojado, expulsado, él toma otra apariencia, como es la apariencia de Satanás, diablo, serpiente antigua o el dragón, como los diferentes nombres que tiene. Y los ángeles caídos son transformados en demonios. Entonces nace a partir de ese momento, vamos a decir, otro reino, aun cuando el único reino realmente es el reino del Señor. Pero se le conoce bíblicamente como el reino de las tinieblas. Y después de esta creación tenemos que entender, después que suceden estas cosas, dice la palabra que entonces el ser humano fue creado, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, colocado en la tierra y Dios le otorga poder. Un poder que le recuerda a Satanás el lugar que una vez él tuvo cuando estuvo en esa preeminencia en el lugar celestial junto con Dios. ¿Eso qué significa? Que cada vez que el reino de las tinieblas ve a un ser humano, es literalmente ver a Dios en nosotros, porque así es, somos imagen y semejanza de Dios. Y mucho más cuando ahora una de esas personas que es creación de Dios se convierte a Jesús, reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y pasa a ser hijo de Dios. Entonces ya no solo ve la imagen y semejanza de Dios, sino que ve directamente a Cristo a través de la sangre suya en la vida de esa persona. Eso es tremendo. De allí que entonces el objeto de la guerra espiritual tiene que ver con la humanidad. El reino de Dios está peleando las batallas espirituales por la vida y salvación de cada ser humano, porque el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios, mas Dios se trazó un plan de salvación a través de Jesús para rescatar a toda la humanidad. Y de allí entonces que utiliza todas las armas que él tiene y todo el recurso de su reino para rescatar a la humanidad, entre ellos sus ángeles. Y el reino de las tinieblas usa todo su recurso para destruir y detener el propósito de Dios
porque abomina a Dios y abomina a los humanos. Pero mayor es el Señor, dice la palabra, que aún Satanás está por debajo de nuestros pies. Entonces, comencemos a estudiar el papel, las características de los ángeles en medio de esta guerra. Entonces, vamos a comenzar a estudiar a los ángeles desde varios pasajes centrales. Vamos a ubicarnos en Génesis. Entre los capítulos 18 y 19 vamos a observar ciertas características de los ángeles. Entre ellas tenemos una primera característica, es que los ángeles pueden cambiar de su forma angelical a forma humana. Oiga esto, estoy diciendo que un ángel puede transformarse en una forma humana, en un hombre o en una mujer únicamente. En ninguna otra parte de las escrituras el Señor plantea de que se convierte en un animal, en un florero, en una flor, en una matica o en un cuadro o en una argolla. Absolutamente equivocado. Lo único que muestra las escrituras desde la experiencia de Génesis hasta Apocalipsis es que los ángeles pueden tomar una forma humana. Y eso lo vemos en Génesis, un ejemplo, por supuesto, en Génesis capítulo 18, versículo 2. Cuando el Señor en estos pasajes muestra que iba a informar a Abraham de que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, y que en este mismo pasaje, en el capítulo 18, vemos que Dios envía a sus ángeles, 3 ángeles, para reafirmarle la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes y el tiempo específico en que ellos iban a quedar embarazados. También era para informarle sobre lo que iba a acontecer en Sodoma y Gomorra, porque como lo dice el versículo 17 del capítulo 18 y dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, imagínense ustedes cómo sería la relación de Abraham cuando Dios mismo estableció que antes de hacer nada, siendo él Dios, debía compartirle a Abraham lo que iba a hacer. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 18 vemos, dice, y alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y aquí vemos que entonces empieza una conversación entre Abraham y estos 3 ángeles. Entonces, estos 3 ángeles que venían ya en forma de hombres. Otra característica que podemos ver allí es que los ángeles hablan y de esa manera pueden compartir el mensaje que Dios trae para ellos. Porque entonces Abraham les está diciendo que se queden, que esperen un momento, que él les va a lavar los pies y que le iba a traer comida. Entonces dice que los ángeles le respondieron y le dijeron en el versículo 5, haz como has dicho. ¿Ve? O sea, los ángeles hablan, los ángeles tienen su manera de comunicarse. Otra característica que vemos acá es que si se hacen seres humanos, ellos también pueden sentir cosas como los seres humanos pueden sentir. Aquí no vamos a entrar en cuestiones sexuales porque luego más adelante nosotros vamos a descubrir que los ángeles son asexuados. ¿Ve? Entonces, vemos que ellos pueden sentir, se pueden enojar, se pueden alegrar, porque la palabra dice que los ángeles se alegran y se gozan
cada vez que una vida reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Eso está en Lucas 15, versículo 10. Entonces, cuando los varones llegan a la casa que era una carpa, por supuesto, de Abraham, Abraham le dice que manda a decirle a sus siervos que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol para que descanse. Eso me dice a mí que los ángeles igualmente se podían ensuciar y requerían lavarse. También me dice acá la palabra que entonces Abraham les dijo que esperasen mientras que él le preparaba comida, y Abraham fue y dio las órdenes de que se hiciese pan, de que se preparase un cabrito y que se le trajera. Y dice la palabra que entonces los ángeles dijeron, bueno, haz como quieras, y luego se sentaron a comer. Los ángeles también pueden comer. Y el mejor ejemplo lo tenemos cuando Jesús, después de haber muerto y resucitado, que se les aparece a sus apóstoles allá en aquella orilla de la playa, eso está en Juan capítulo 21, dice la palabra que mientras que los hombres, Pedro, Juan y eso estaban intentando pescar y que ocurrió otro milagro allí, ¿con qué los estaba esperando Jesús? Jesús les estaba haciendo un pescado horneado. Y hablemos de que ya Jesús no era hombre en ese momento, sino que había sido transformado porque él había resucitado. ¿Ve? Entonces, pues Dios demuestra que también los ángeles comen. Otra característica es que son mensajeros de Dios. Estos varones venían a traerle un mensaje a Abraham. Hebreos capítulo 1, versículos 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, que una de las características de los ángeles es que son ángeles mensajeros, ministradores, que vienen a ministrarnos un mensaje, un servicio, y que están para nuestro servicio. Oiga esto, no para lavarnos los platos, no para cocinarnos que como quisiéramos, pero sí están para momentos específicos. Dios va a ministrarnos y a favorecernos a través de ellos, como lo vemos en muchas experiencias cuando el Señor enviaba el ángel de Jehová y defendía a su pueblo Israel, lo salvaba, evitaba que los enemigos hicieran masacre de su pueblo, porque Dios salía en defensa de ellos. Lo mismo sigue haciendo con nosotros hoy, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer. El Salmo 103, versículo 20, también nos dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Eso nos dice a nosotros, entre otras cosas, de las características de los ángeles, es que ellos también son poderosos, son fuertes, y que ellos vienen exclusivamente a ejecutar lo que Dios Padre le ha declarado. Es decir, son obedientes, son fieles, los ángeles que pertenecen al Señor y están al servicio de Dios. Y en ese servicio vemos el ejemplo de cuando Jesús fue arrestado. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo capítulo 26, del 51 al 53, de cuando Jesús fue arrestado y uno de sus discípulos, que fue el apóstol Pedro, queriendo defender lo que estaba sucediendo con Jesús del arresto, vino, desenvainó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados del Sanedrín. Y le dice entonces el mismo Señor Jesús, Pedro, no hagas eso, el que hiera espada será herido. Pedro, ¿acaso no crees que yo puedo orar al Padre y pedirle que envíe 12 legiones de ángeles para mi favor?
Mas no se haga esto, porque yo vine para cumplir un propósito. Es necesario que yo muera para que muchos sean salvos. Entonces, fíjense, el mismo Señor Jesús le está diciendo: Pedro, no lo hagas. Yo puedo activar el poder que Dios Padre me ha dado y decirle que me envíe 12 ángeles, 12 legiones. Entendiendo que una legión de ángeles, bajo la nomenclatura romana del tiempo, del momento, una legión estaba compuesta alrededor de 6.000 o 6.300 soldados romanos. Entonces, cuando Jesús dice, englobándolo en 6.000, 12 legiones, imagínese usted, está hablando de 72.000 ángeles. ¿Acaso con un solo ángel que el Señor pudiera hacer macuare, pudiera destruir? No quedaba pero ni el polvo, pero Dios decidió beber la copa y el bautismo para el cual fue declarado su propósito, para dar su vida en rescate de la humanidad. ¿Ve? Entonces los ángeles, como vemos acá, están para el servicio de la humanidad, tal como esos ángeles fueron para llevar el mensaje a Abraham. Otra característica que observamos es que tienen el poder y la fuerza para destruir ciudades enteras. Cuando usted lee Génesis capítulo 18, capítulo 19, vemos cómo los ángeles iban también con el propósito de implantar el juicio de Dios. Sodoma, Gomorra, 3 ciudades más vecinas ya habían llegado al colmo de la depravación. Y vemos que entonces solo 2 ángeles de los 3 fueron hasta Sodoma para destruir todas esas ciudades. Eso lo vemos en Génesis 19, del 12 al 13. Mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, capítulo 19, versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. ¡Wow! Tremendo. Entonces, porque Dios es un Dios de justicia, ¿ve? Pero así como Dios usa ángeles para destruir ciudades y destruir lo que tenga que ser destruido, también Dios usa ángeles para defendernos. Miren lo que dice en el mismo Génesis, Segunda de Reyes 19, del 32 al 35. En este pasaje, para entender un poquito el contexto, recordemos que el que estaba como rey de Israel en el momento era el rey de Judá, era el rey de Ezequías. Y el rey de Ezequías entonces es amenazado de guerra y de destrucción por el rey de Asiria, de Sennacherib. Ese rey amenazó al pueblo de Judá y de Israel con destruirlo, y él venía ganando fuerzas, enfrentándose a otras naciones más poderosas que Israel, y con los dioses que ellos decían que los defendía, y se burló de Ezequías diciéndole, ya yo vengo destruyendo, y qué de sus dioses, por tanto, ¿qué vas tú a confiar en Jehová? Y se burlaba, y le mandó cartas de amenaza y de sentencia. Pero ¿qué hizo este rey? La palabra dice que ese rey se humilló ante la presencia del Señor, él y su equipo de trabajo, él y el pueblo, y se fueron a Jehová de los ejércitos, clamaron, se postraron, y Dios le dio respuesta. Leamos Segunda de Reyes 19, del 32 al 35, y dice: y lo que hubiera escapado, dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria:
no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Vemos entonces cómo el Señor defiende a sus hijos y la labor, la función que cumplen los ángeles. Vemos como el ángel de Jehová fue capaz de defender al pueblo matando a 185,000 hombres que se otra característica que podemos ver viendo la descripción en Génesis 18 y capítulo 19, podemos ver que los ángeles, que Dios a través de la persona de Jesús, Dios puede tomar la forma de ángel para hablar cara a cara con una persona. Pero oiga, eso según el rango. Dios puede transformarse también en ángel, el Dios Hijo. Y esto es lo que se conoce como teofanías, término teológico que hace referencia a la aparición visible de Jesucristo en la tierra antes de su encarnación como hombre, como Mesías, como Salvador, tal cual como lo vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, antes del Nuevo Testamento, cada aparición de Jesús fue a través de la forma de ángel y se le encuentra mayormente como el ángel de Jehová. David decía: le diré el Señor a mi Señor. ¿A quién está hablando? De Jesús y del Padre, ¿me entiende? Entonces veamos el ejemplo del Salmo 34:7. Y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Si volvemos al caso de Génesis capítulo 18, cuando los 3 varones se acercan a Abraham, en el versículo 3 del capítulo 18, mire lo que dice Abraham. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases a tu siervo. Abraham se había postrado en tierra. Ese postramiento en tierra es símbolo de adoración y de humillación. Cuando él lo hizo, los ángeles no le levantaron y el ángel principal no le dijo en ningún momento: no lo hagas, no te postres delante de mí. ¿Por qué no lo hizo? Porque ese varón al cual Abraham específicamente se le postró enfrente en simbología de adoración y de humillación, ese varón era Jesús. ¿Ve? Es una manera de que nosotros vamos reconociendo la figura de Jesús, no como el Mesías ni el Salvador, sino como el ángel que estaba mostrándose, porque venía a traer un mensaje directamente a Abraham. Fíjense, en otro aspecto, los ángeles, nosotros vemos, no son adorados. Los ángeles no deben ser adorados. Fíjense en el caso de Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, voy a empezarlo a leer desde el versículo 9. Y en Apocalipsis vemos que el Señor trae toda esta revelación al apóstol Juan, que no era cualquiera. Y dice el versículo 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies. Ese es Juan. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle.
Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El propio ángel le está diciendo, no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo, como lo aprendimos de Hebreos capítulo 1:14. Yo vine para servirte. ¿A quién tienes que adorar? Adora a Dios, porque Él es el Señor, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero cuando vemos en Génesis 18, los versículos que leímos, Abraham adoró al ángel y el ángel permitió la adoración y el rendimiento de humillación porque ese ángel era Jesús en la persona de un ángel. ¿Ve? Así vemos también en Apocalipsis capítulo 22 del 8 al 9. Vemos la experiencia, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Amén. Entonces vemos cómo hay las características diversas de los ángeles. Otras características de los ángeles podemos verla a través del pasaje de Daniel. Veamos capítulo otras características 10. En el pasaje de Daniel capítulo 10. En el versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días. Y dice en el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, lo primero que vemos aquí es que los ángeles tienen una hermosura y un resplandor inimaginable, indescriptible. Otra de las características que vemos es que son muy fuertes, esplendorosos. Luego que Daniel ve la majestuosidad de este ángel, en el versículo 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra, es decir, se desmayó. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Entonces, otra de las características que vemos es que ellos son capaces de levantarnos, de animarnos, de fortalecernos, con el propósito de que nosotros estemos en nuestros sentidos y podamos atender los mensajes o el mensaje que Dios tiene para nosotros. Luego dijo, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué podemos entender con esto? Que los ángeles del Señor no se mueven si previo no hay oración. Es decir, tiene que haber alguien que esté intercediendo, que esté orando, que esté clamando. Solo la oración mueve los cielos.
Solo la oración puede ser atendida por el Padre, y el Padre entonces podrá ejecutar sus órdenes. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es imprescindible que nosotros oremos para que los ángeles puedan entonces recibir órdenes del Padre y moverse a nuestro favor. Si no hay intercesión, si no hay oración, no hay mover del cielo a nuestro favor. Otra de las cosas que tenemos que ver en el versículo 12, fíjense lo siguiente, 12 y 13. Dice en el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, ¿qué podemos observar? Que los ángeles también están para luchar a nuestro favor. Los ángeles van a pelear la batalla espiritual para que nosotros podamos recibir el mensaje que nosotros tengamos que recibir. Otro aspecto que nosotros vemos en este pasaje, versículos 12 y 13, es que se observa que el ángel que traía el mensaje a Daniel era un ángel poderoso de un nivel jerárquico muy alto, pero tal fue la guerra espiritual que se le interpuso al ángel para impedir que el mensaje llegase a oídos de Daniel, que se levantó un príncipe de las tinieblas. Un príncipe, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Los 21 días que Daniel estuvo orando. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Es decir, hay trabajo en equipo, hay unicidad de propósito, comparten la misma visión. No hay división entre los ángeles del Señor. Trabajan unidos en pro del propósito del Señor. Lo otro que observamos, otra de las características, es que existen niveles jerárquicos. Por lo menos en este pasaje observamos que hay príncipes. Y en Judas, versículo 9, el apóstol Judas considera que Miguel también era un arcángel. En esta primera parte del mensaje, nosotros no vamos a estudiar a profundidad los niveles jerárquicos, pero sí dejar dicho que hay niveles jerárquicos en el reino de los cielos y en la administración de los ángeles. Otra de las características que nosotros observamos en Daniel, en Judas también, es que los ángeles del Señor pelean según el nivel jerárquico que Dios les ha otorgado. Es decir, en el caso de Daniel 10:13 vemos que fue un ángel de alto rango a nivel de príncipe, que junto con la ayuda de Miguel, del príncipe Miguel, pudieron confrontar al príncipe del reino de Persia. Príncipes con príncipes. En el caso de Judas, capítulo 9, Judas, versículo 9, Judas no tiene nomás que un solo capítulo, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué podemos observar aquí? Que solamente un nivel de arcángel, como el arcángel Miguel o el príncipe Miguel, como lo explica Daniel 10, puede enfrentar a un demonio del nivel de Satanás o del diablo, como es uno de sus nombres. En el caso de este pasaje vemos que una vez que
muere Moisés, el Señor no permitió, Dios no permitió, eso está en Éxodo, los últimos capítulos de Éxodo, el Señor no permitió que el cuerpo de Moisés se encontrase, porque lo más probable es que el pueblo de Israel lo hubiese convertido en un objeto de adoración y caerían en la idolatría. ¿Qué hizo el Señor? No permitió que lo encontrase, pero mire, en Judas vemos que Satanás hizo el intento de arrancar, de quitarle a Miguel el cuerpo de Moisés. ¿Con qué propósito? Bueno, de distorsionar la verdad y de confundir al pueblo. Pero Dios luchó con él. Recuerde esto. En el nivel jerárquico, Dios no va a pelear con un demonio, porque Dios lo creó, porque Dios es superior. Dios le va a echar, como quien dice, a uno de su nivel, por decirlo así. Vemos un ejemplo en el caso de Dios, veamos. Veamos aquí en Zacarías 3, del versículo 1 y 2 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Veamos las posiciones. Estaba el sumo sacerdote Josué y detrás de Josué, así como el padre que sostiene al hijo, estaba el ángel de Jehová. Observamos nuevamente una teofanía en este ejemplo, donde el ángel de Jehová, vemos la representación de Jesús a través de esta figura de ángel de Jehová. Y Satanás estaba a la mano derecha del sacerdote Josué con el propósito de acusarle. Y mire quién salió en su defensa, el ángel de Jehová, Dios. Y dijo Jehová a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, porque no hay nadie más alto que Dios, que solo Dios. Y dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio refiriéndose a Josué? Josué tenía una representación de Israel. Josué estaba también representando el sacerdocio santo del pueblo del Señor. Y Dios mismo pelea su batalla por nosotros. Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, siempre va delante de nosotros como poderoso gigante. Por eso el Señor dice, si Dios es conmigo, decía David, ¿quién contra mí? Aunque se levante guerra contra mí, yo no temeré. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová ha puesto su campamento en derredor de mí. Aunque el mismo diablo y el infierno se levante contra nosotros, no temamos, porque Jehová el Señor va allí a defendernos. Y en este caso observemos que no había más nadie superior a Dios y le dijo, yo mismo te reprendo, Jehová te reprenda. En el caso de Judas, observamos que el arcángel Miguel, óigase bien, le dijo, el Señor te reprenda. Hizo uso del nombre de Dios y le dijo, sea el Señor quien te reprenda. Porque fíjense, se respetaron los niveles a pesar de ser una guerra espiritual. Así que hemos visto muchas de las características de los ángeles. Otra característica es que no debemos confundir a los ángeles, sean visibles, porque hay ángeles que el Señor permite que se vean o que alguien los pueda ver. Eso es según la voluntad de Dios. Y por supuesto, o invisibles, porque son espíritus, como lo dice Hebreos 1, versículo 7, que son espíritus ministradores, son como vientos. Entonces, estos ángeles, los ángeles, no pueden confundirse con el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo
Primero, el Espíritu Santo es Dios también. Y el Espíritu Santo es el único que puede morar en nosotros y hacer de nosotros su casa, su tabernáculo, su altar. El Señor es nuestro pastor. En Él el Espíritu Santo vino para sellar nuestra vida y demostrar que somos hijos del Señor. El Espíritu Santo es el que testifica ante el Padre de que nosotros somos sus hijos, redimidos por la sangre del Cordero. De manera que los ángeles no entran a nosotros, no pueden morar dentro de nosotros. Ellos son servidores del Señor a nuestro favor y de su reino. Otra de las características que nosotros podemos ver es que los ángeles son asexuados, es decir, no son hembra o mujer. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 29 y 30. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles del Señor no envejecen, no se enferman, ni se contaminan con algún tipo de enfermedad por el hecho de que estén en la tierra haciendo los servicios o los mensajes, dando los mensajes que Dios dice. No, porque ellos son espíritus ministradores. Otra cosa importante que debemos considerar es que nosotros los humanos nunca nos transformamos en ángeles, porque Dios, el creador de todo, así lo hizo. La palabra dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en Eclesiastés capítulo 12 explica que una vez que nosotros morimos, el espíritu vuelve a quien lo dio, el cuerpo pues vuelve al polvo y no se transforma en ángeles. De manera que es un error cuando muchas veces decimos que si un niño muere o una persona, usted sabe, especial, con problemas motores o mental, qué sé yo, que muere, ay, porque Dios necesitaba angelitos en los cielos. Eso es un error. Eso es un error. El cuerpo se vuelve polvo, el espíritu vuelve al Creador y el alma va a donde en vida seleccionó ir. Si aceptó a Jesús como Señor y Salvador, irá al cielo. Si no aceptó a Jesús, irá al infierno. Entonces, que sea el Señor añadiendo sabiduría, añadiendo consejo, revelándonos su palabra en el nombre de Jesús. Te bendigo y que sea Dios dándonos su entendimiento.